Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Durante el virreinato, el territorio de lo que es México fue gobernado por un virrey. Él era el representante del rey y se encontraba en lo que es Ciudad de México. Además de las obligaciones que tenía como gobernante y representante de la corona española en este territorio, tenía la facultad de otorgar títulos nobiliarios a las personas que él creía necesario tuvieran una distinción de entre toda la población. Muchas veces era el virrey o directamente el rey el que entregaba los títulos nobiliarios o de Castilla. Entre los títulos nobiliarios que se utilizaron en el territorio conocido como la Nueva España están el duque, que tenemos ejemplos, por ejemplo, el ducado de Atrisco, que hace referencia a Atlixco, que viene desde uno de los dos señoríos de España. Algunos de los que ostentaron este título eran descendientes de Moctezuma. Tenemos también al duque de Regla y duque de Moctezuma de Tultengo. Tenemos también el título de marqués. Por ejemplo, marqués del Valle de Oaxaca, que era Hernán Cortés, marqués de Salinas de Río de Pizurega, marqués de San Miguel de Aguayo y marqués de Altamira. Tenemos también el título de conde, por ejemplo, conde de Santiago de Calimaya, conde del Valle de Orizaba, conde de Miravalle, conde de Revillagigedo y de quien hablaremos un poco el día de hoy, el conde del Valle de Súchil. Tenemos también el título de vizconde, por ejemplo, vizconde de San Miguel. También está el título de barón, barón de Santa Cruz de San Carlos. A estos títulos se les agrega también el señor, bueno, es otro título, se les une, por así decirlo. Por ejemplo, señor, bueno, creo que todos hemos escuchado el señor de estas tierras, señor de tal lado. La jerarquía prácticamente era en ese orden, pero pues todos sabemos que más arriba de ellos estaba toda la familia real, ¿no? Los títulos que se escuchan en casi todas las películas, que son rey, reina, príncipes, princesas. Y por debajo de estos, y un poquito encima de los títulos nobiliarios, están los grandes, que era como un distintivo más alto. Creo, si no me equivoco, que los duques automáticamente son grandes, pero a los demás títulos se les podía agregar el título de grande. Por ejemplo, el gran marqués, el gran conde, lo que les agregaba un, por así decirlo, un extra, un plus, que pues prácticamente los grandes eran lo único que estaba casi a la altura de los reyes. Cuando se hacía la ceremonia para nombrar a un grande, las palabras que decía el rey era cubríos o cubríos la cabeza, que pues era una de las cosas que tenían los grandes, era que no tenían por qué descubrirse la cabeza ante la presencia del rey. Era eso, y que pues casi todos los respetaban. Por encima de ellos solamente estaba el rey. Pero hoy vamos a hablar un poquito del conde del Valle de Súchil. El primer conde del Valle de Súchil fue José Ignacio del Campo Soberón de Castaños y Larrea, también identificado muchas veces como Joseph Ignacio del Campo Soberón de Castaños y Larrea, que creo que de aquí es de donde viene la tradición de ponerle nombres a los protagonistas de novelas así de largos. Pero este señor José del Campo, que es como voy a estar refiriendo a él, nació el 30 de junio de 1726 en San Pedro de Galdames, Vizcaya, España. Era hijo de Gregorio del Campo y Castaños y María Soberón y Larrea. Fue el menor de los 9 hijos que tuvo este matrimonio. Durante su niñez conoció a Pedro de la Torre y Barco, quien se volvió un gran amigo y juntos fantaseaban con las aventuras, fama y riqueza que tendrían en las tierras prometidas de lo que hoy es América. En 1738 ambos se mudaron a Cádiz, donde trabajaron hasta juntar dinero suficiente para costear el viaje en barco hacia la Nueva España. Pedro zarpó en 1742, mientras que José del Campo tuvo que esperar hasta 1745. Una vez llegó a la Nueva España, José conoció a Esteban Eurazo, un español originario de Guipúzcoa, quien había hecho una gran fortuna gracias a la minería. Eurazo era esposo de Leogarda Ruiz de Somocurso,
Este matrimonio tuvo como hija a María Isabel Lugar de Eurazo, con quien José del Campo contrajo matrimonio en 1749. Su boda fue celebrada en Francisco y Madero, Durango, lo que le permitió su incorporación a la élite local. Del matrimonio del Campo y Eurazo nacieron 7 hijos, de los cuales 2 murieron durante el parto. Sus hijos fueron Ana María, María Isabel, María Josefa, María Teresa Josefa Leugarda, María Magdalena Josefa Atanasia, María del Carmen y el único varón, José María Ignacio. En 1759, Eurazo, el suegro de José, falleció heredándole su fortuna a Isabel, por lo que los negocios y el dinero pasaron a José del Campo, quien administró de manera exitosa su nueva riqueza, con la que mandó a construir una casona tipo palacio, ubicada entre las calles 5 de Febrero y Francisco y Madero. Para la realización de esta casona o palacio, se contrató a Pedro de Huertas como arquitecto. Pedro de Huertas además trabajó en la construcción de la Catedral de Durango un poco después de terminar este palacio. Él diseñó la esquina de este inmueble con un trazo ochavado, similar al que tenía la finca novohispana que ocupó la Escuela de Medicina y albergó al Tribunal de la Santa Inquisición en Ciudad de México. Se decidió que la entrada del edificio se encontrara en la esquina debido al trazo de los edificios circundantes. En aquel entonces, la plaza se encontraba rodeada por los edificios franciscanos de la ciudad, el Templo de San Francisco, el Convento de San Antonio y la Capilla de la Tercera Orden, los cuales en 1917 fueron derribados. En abril de 1761, Joseph Carlos de Agüero asumió el cargo de gobernador de la Nueva Vizcaya, lo que hoy es Durango, con quien José del Campo, nuestro futuro conde, formó una amistad. Fue durante un conflicto armado que España tuvo contra Inglaterra que de Agüero recibió la orden o comisión militar de preparar la defensa del castillo de San Juan de Ulúa. A su partida, recomendó ante las autoridades virreinales a José del Campo como sustituto para su cargo, cosa que sucedió y fue nombrado gobernador y capitán de Nueva Vizcaya. Duró con este cargo 1 año y 7 meses. Algunas fuentes aseguran que fue el mismo Agüero quien envió otra petición a la corona española solicitando la otorgación de un título de Castilla para José del Campo, que si bien ya tenía una cuantiosa fortuna y era un empresario muy importante, esto era el único logro, por así decirlo, que le faltaba y deseaba, cosa que consiguió por resolución del rey Carlos III el 1 de abril de 1775. El documento oficial fue firmado en Aranjuez el 11 de junio de 1776. Le fue otorgado además el título de vizconde de San Juan de Bocas. Las razones por las que le fueron otorgados dichos títulos incluyen tanto su cuantiosa fortuna, sus negocios mineros y el reconocimiento de su servicio a la corona española en tiempos de guerra, así como la defensa de sus tierras. En los documentos se puede leer que se le agradece por su servicio hacia la corona española en tiempos de guerra, así como la defensa de sus tierras contra los indios apaches y las otras naciones bárbaras con su persona, sus criados y respectivos donativos de dinero, armas y caballos. El conde del Valle de Súchil falleció el 21 de diciembre de 1782 en su casona de la hacienda de San Amador del Mortero, a los 56 años de edad, siendo uno de los empresarios, mineros, negociantes y terratenientes más grandes de la Nueva España, y habiendo disfrutado del título nobiliario por escasos 6 años. Sus restos fúnebres fueron trasladados a la ciudad de Durango, siendo sepultados en el templo de San Francisco, el mismo templo que estaba frente a su palacio. Se tiene la creencia que una vez que se mandó a derribar todos estos lugares, incluidos el templo de San Francisco, no se removieron esa sepultura, por así decirlo, y los restos del primer conde del Valle de Súchil siguen descansando debajo de los nuevos edificios. El título del conde del Valle de Súchil, como todos los títulos nobiliarios, pasó directamente al hijo varón de José del Campo, que era José María del Campo y Eurazo,
quien heredó además la cultura del esfuerzo y el instinto visionario de su padre. Fue él quien compró la hacienda de San Miguel en Guatimapé. Un día en el que el segundo conde del Valle Suchil salió a cazar acompañado de algunos de sus caporales y algunos trabajadores, llegaron hasta el cañón El Molino, que se encuentra muy cerca de Guatimapé y muy cerca de la llamada Cueva de las Mulas o Cueva de Mulas. Es aquí en el cañón El Molino en donde una osa furiosa, seguramente, bueno, abro un paréntesis, seguramente era una osa gris mexicana, también conocidos como osos pardos mexicanos, son de la familia de los grizzlies, de nombre científico Ursus arctos, que habitaban en las zonas montañosas de Durango, Chihuahua y Sonora, pero están extintos desde 1964. Actualmente no recuerdo cuál es la distribución, pero sé que se puede encontrar osos negros aquí en Durango. Recuerdo que hay en la Michilía y no descarto que haya un poquito más al norte de Durango. Pero lo más seguro es que fuera una osa gris mexicana. Lo atacó. Lo más probable una vez más es que estuviera defendiendo a sus crías o que hayan entrado a su nido, entre paréntesis. Se abalanzó sobre el desprevenido conde, mordiéndolo con sus afilados colmillos y causándole daño en el pecho y cara con sus arpas. Aquí es donde comienza un poco la leyenda. Las heridas provocadas por el ataque causaban el terror de todos los testigos, pues la garganta del conde quedó destrozada a tal punto que podían ver la comida que tragaba al comer. Logró seguir con vida por un poco más de tiempo, pero todos escriben que algo cambió en el conde. Pasaba las noches sin dormir, caminando por toda su casona como si fuera una aparición, hablando solo y diciendo cosas que, para quien lo escuchara, no tenían sentido alguno. El segundo conde fue enterrado en la capilla de su hacienda de Guatimapé, en donde sus restos descansan hasta el día de hoy. El segundo conde falleció a causa de estas heridas, a causa del ataque de esta osa. Esta es parte de la leyenda del conde del Valle Suchi, lo del ataque de la osa. Cuando yo preguntaba, porque desde pequeño he escuchado sobre el conde del Valle Suchi, cuando íbamos a Durango de visita a mi familia, pasábamos por el palacio y me decían, mira, ese es el palacio del conde del Valle Suchil. Y debo admitir que cuando yo escuchaba el título conde, lo primero que se me venía a la mente era el conde Drácula. Yo inmediatamente pensaba en vampiros y me daba miedo pasar por ahí. Luego nos mudamos para Nombre de Dios y me entero que uno de los edificios que está cerca del Museo Contalpa, lo que conocemos hoy como la Casa Eusárraga, era una de las casas de descanso del conde del Valle Suchil. Bueno, entonces me dio más miedo porque dije, entonces aquí vivía el conde. Entonces me daba más miedo. Al principio era la casa de descanso del conde, luego pasa a ser de la familia Eusárraga, también conocidos como, bueno, al papá de ellos lo conocían como Cobijas. No recuerdo muy bien la historia, la voy a preguntar, pero el señor al principio vendía cobijas, me parece, luego va creciendo su negocio a tal grado de lo que hoy es la Casa Eusárraga. En la Casa Eusárraga, creo que ya les he platicado un poquito de esta casa, venden de todo tipo de cosas. Puedes encontrar ventiladores, aspas para licuadora, unos pequeños braseros, tinas de plástico, todo tipo de cosas prácticamente. Si están en Nombre de Dios y necesitan algo que no encuentren en otras tiendas, en Casa de Usárraga seguramente lo tienen. Pero es una casona estilo colonial prácticamente y es de las pocas que aún conservan el patio central. Actualmente es habitada, aparte de los dueños de la tienda, está más familia de ellos. Es una casa muy bonita por fuera. Por dentro no he tenido el gusto de entrar. Me imagino que es igual de bonita. Pero en esta casa también hay leyendas o historias que se cuentan. En el año, bueno, entre los años 2018 y 2019, que fue cuando además del nombramiento de Pueblo Mágico para Nombre de Dios, llega el recurso para la reparación y remodelación de algunas de las fachadas.
Una parte de este recurso se le otorga a los que iban a estar remodelando pues la pintura, las puertas para carpinteros, para renovar la cantera. En una de esas ocasiones que están trabajando, los señores pues les dicen, oigan, vamos a estar trabajando, vamos a estar martillando, la estructura como ya es muy antigua, se está viniendo abajo, ustedes mismos nos dijeron, porque la parte del segundo piso se estaba cayendo, el techo del segundo piso se estaba cayendo, les dijeron pues, para trabajar necesitamos que el inmueble esté desocupado, despejado o libre mientras hacemos los trabajos. Para esto la familia y los ocupantes pues salen para dejar trabajar a los señores y cuando está creo que era un muchacho trabajando en una de las canaletas, voltea hacia la parte de la ventana del segundo piso y se da cuenta de que está un señor aún dentro del inmueble y sobre todo que está en el segundo piso, que es donde se estaba cayendo. Entonces él se baja con su jefe y le dice, oiga, es que no puedo trabajar porque está un señor ahí arriba, les habíamos dicho que se salieran. El jefe, el contratista por así decirlo, va de inmediato con la familia y les dice, oigan, necesitamos que todos se salgan. No, pues todos estamos afuera, dice la familia. No, pero es que está un señor ahí arriba, ya me dijo mi ayudante, que pues ahí lo está viendo desde la ventana. No, pero es que todos estamos acá afuera. Bueno, así quedó, se volvió a subir el muchacho, trabajó, pasaron los días, una vez más estaban trabajando en otra canaleta o en otra parte así de la fachada de afuera y les vuelven a decir, vamos a estar trabajando, por favor denos chancita un momento, porque pues se puede venir abajo. Nuevamente el muchacho sube y nuevamente ve a este señor. Lo describe vestido muy colonialmente, creo. También voy a preguntar esta parte, hace mucho que no voy para allá. Pero nuevamente ven a este señor ahí parado y nuevamente reciben la respuesta de que es que ya todos estamos acá afuera y como describen al señor pues no concuerda con ninguno de nuestros familiares ni de los ocupantes de la casa. Para ir cerrando un poquito el tema del conde del Valle Súchil, su palacio actualmente es ocupado por el Banco Nacional de México o Banamex. Es una sucursal de banco y ellos reciben grupos, bueno, aparte de brindar los servicios de banco, ofrecen algunos recorridos. Estuve viendo sus páginas web y ofrecen recorridos gratuitos, solamente que tiene que ser entre los horarios que ellos manejan. Si quieren más información, chequen la página que sale como primer resultado de búsqueda al buscar el Palacio del Conde del Valle Súchil en Durango, que es pues propiedad de Banamex. Además de que cuando muere el segundo conde, que fue el hijo quien murió por el ataque de la osa, el título y el dinero pasa a su hermana mayor, que era María Isabel, me parece. Pasan a ella y a su esposo, quienes también lograron llevar una vida exitosa con ese título y con toda su riqueza. Una vez que es abolida la monarquía aquí en México, o en la Nueva España en su momento, pero pues en México prácticamente, se promovió que ya no se usara ningún título de Castilla, ni título nobiliario, y quedaron anulados completamente. Anteriormente, cuando moría el primer portador de ese título, se pasaba a su descendencia, junto con sus riquezas. Ahora no, ahora en México ningún título de Castilla tiene validez, ni, bueno, ya ni se usan prácticamente, no tiene validez, ni poder, ni pueden ejercer nada. Me parece que en Europa es donde más se utilizan. Tengo muy presente el caso del conde Dupont, que es un caso en donde el señor mata a su familia y escapa solamente porque se había quedado sin su fortuna con el que le otorgaron, bueno, por el que le otorgaron el título de conde. La historia es prácticamente que el señor se va a la bancarrota y los estudios siguientes demostraron que pensó que él ya no valía nada
Y como miraba a su familia como una extensión de sí mismo, pues decidió que ellos tampoco ya no valían nada, los mató, les quitó la vida y el plan original era que él se iba a ir junto con ellos, pero pues al final no hizo nada y solamente acabó con su familia y él escapó. La historia culmina con que se cree que puede estar acá en el continente americano escondiéndose de las autoridades europeas. Pero es el caso del conde Dupont. No recuerdo el nombre, ese es el apellido. Pero, pues, prácticamente el Palacio del Conde del Valle Suchil es una edificación muy hermosa, muy bonita. Está abierta al público, es de Banamex, en Nombre de Dios y en algunos otros municipios de Durango y me imagino que todo México puede que haya casas de descanso o casonas de quienes fueran los condes del Valle de Suchi. Condes y condesa, porque no sé si pasó directamente el título al esposo de María o directamente a María, pero pues siguieron por años. Pero pues el título dejó de tener validez aquí en México, ya nadie es ni rey, ni reina, ni princesa, ni mucho menos conde, ni varón, ni baronesa. Pero pues hasta aquí el tema del conde del Valle de Súchil. Muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo un poquito más diferente. Y no se olviden de suscribirse, seguirme en las redes como Noches de Leyenda. Nos vemos.